Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos en la casa de Dios. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 18. Vamos a leer nada más del versículo 1 al versículo 13. Salmo 18, versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Vemos aquí, ¿verdad?, esta promesa que nosotros invocaremos al Señor, quien es digno de ser alabado, y seremos salvos de nuestros enemigos. Amén. Vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor, porque Él me dice que nosotros te alabemos, te cantemos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has traído por bien. Gracias porque tus misericordias son nuevas, Señor. Y hoy pudimos abrir nuestros ojos, Señor, y ver la luz de este nuevo día, Padre. Queremos aprovechar este tiempo, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, porque tú nos has creado, Señor, tú nos has dado vida, Padre. Y hoy queremos alabarte, Señor, y bendecirte, decirte lo bueno que eres para todos nosotros, Señor. También queremos escuchar tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor.
hermoso, Señor. Tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado, Señor. A ti te exaltamos hoy y siempre, Señor, porque tú vives y tú reinas, Señor. Tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, porque tú moriste en la cruz por mí. Señor, gracias porque me has amado, me has perdonado, Señor. Yo quiero alabarte, quiero bendecirte, Señor. Que mi vida pueda ser como un perfume para ti, Señor. Cuando pienso en todo he sido, hasta donde me has traído.
te bendecimos, Padre. Quisiera que le cantáramos otra vez este coro, que puedas alzar tu voz y decírselo a Él. No para que lo escuche yo, para que lo escuche el hermano de Gaby, sino que me cantes al Señor. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, por tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Sí, Señor, aquí estamos tus hijos, Señor, y queremos ver ese perfume a tus pies, Señor, derramados ante tu presencia, Padre. Muchas gracias porque nos das esta oportunidad de acercarnos a tu trono, Señor, de la gracia que alcanza este oportuno socorro, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos en esta mañana. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno. Vamos a pasar los niños a su clase. Damos la bienvenida también a las personas que están aquí por primera vez. Aquí a nuestros hermanos que nos visitan. Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Les digo ahorita lo que hacemos aquí, el cambio de que también puedan poner su celular en vibrador para que no podamos distraer a la palabra. Dios ponerlo en vibrador. Gracias y Dios bendiga. Pues podemos tomar nuestros lugares. Una vez más quiero darme el tiempo para darte la bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros esta mañana, la verdad. Tú eres una persona muy importante para Dios. Y si eres importante para Dios, eres importante para mí también. Seas bienvenido. Deseo que el Señor pueda hablar a nuestros corazones esta mañana. Y bueno, siempre estudiamos la palabra de manera expositiva. ¿Con qué intención? De que podamos entender al 100% lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, hermana Connie, bienvenida con toda tu familia, sean bienvenidos. Maestro, con su esposa, su familia, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, también aprovecho y damos la bienvenida porque hay personas que se conectan a través de las redes, aún no se animan a salir. Y bueno, pues la palabra de Dios no puede ser frenada, así que usamos también los medios. Así como podemos usar las finanzas para que sea instrumento en las manos de Dios, también podemos usar los medios de comunicación, los medios de internet, para que también la palabra pueda llegar. Entonces, lo malo no es el dinero y lo malo no es el internet, sino cómo se use. Entonces, vamos a... Joshua, ¿me ayudas con el monitor? Vamos a dar tiempo a la palabra. Te voy a dar una última molestia. ¿Te parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar y poner esta palabra en las manos de Dios para que Él sea tomando el control. Bendito Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Toda la exaltación, Señor, tú eres digno de recibirla. Padre, en esta hora ponemos en tus manos este servicio, esta palabra. Te ruego pues, Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón de cada uno de tus hijos, cada uno de mis hermanos, los que escuchan a través de la transmisión, Señor, que nuestros corazones puedan estar como esa tierra fértil que recibe la semilla, Señor, que la abriga, la atesora y que en un tiempo, Señor, podrá germinar, podrá dar fruto, Señor, conforme al tiempo que tú tienes planeado. Y Padre, también pongo en tus manos mi pensamiento, mi corazón, mi boca, Señor. Todo lo someto en voluntad, en obediencia a ti, Señor, y que sea solamente tu palabra y tu espíritu ministrando, y cero de mi carne, cero de mis pensamientos que yo pueda querer manipular. Padre, líbrame de todo ello, que sea solamente tu Espíritu Santo usando mi boca, Señor. Me someto en obediencia a ti, me someto, Señor, a ti para que me uses, para que uses mi boca, Señor, y sea solamente tu palabra saliendo a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a iniciar. Estamos ya entrando entonces al capítulo 6, estamos en el libro de Juan.
vamos avanzando capítulo por capítulo, verso a verso, para que el día de mañana que digamos Calvary Chapel Acapulco inició en Génesis, los jueves estamos en Génesis, en el Antiguo Testamento, y los domingos estamos en el Nuevo Testamento. Empezamos con el libro de Juan. Tenemos 2 meses sirviendo al Señor y apenas vamos en el capítulo 6. Pero el día que lleguemos a decir que ya leímos desde Génesis y terminemos con Apocalipsis, ese día vamos a decir, esta iglesia ha leído el consejo completo de Dios. Ahorita venimos empezando y vamos a continuar con el libro de Juan, capítulo 6. Esta es la primera entrega porque vamos a desarrollar este capítulo, al igual que lo hice apenas con el capítulo anterior, lo hice en 3 entregas. Este yo creo que también lo voy a desarrollar en 3 o posiblemente 4 entregas, porque hay mucha palabra y mucha enseñanza. Capítulo 6, versículo 1 al 15 es lo que vamos a avanzar hoy, pero ahorita vamos a leer capítulo 6, versículo 1 al 4. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Bueno, esto después de eso solamente, como acabamos de terminar el capítulo 5, que fue cuando Jesús sanó, ¿se acuerdan? A un paralítico por 38 años, y eso lo metió en dificultades, en problemas. Claro, para el Señor eso no era problema, porque al final de cuentas los religiosos de aquella época pues solamente buscaban tener contienda con Jesús. No les pareció porque Jesús sanó a un enfermo en día de reposo, y Jesús les enseñó que Dios el Padre, aún en estos días, en este momento que yo estoy hablando contigo, Él está trabajando en mí, está trabajando en ti. Para Dios no hay descanso. Sin embargo, los religiosos de la época, bueno, pues condenaron a Jesús, porque efectivamente en la ley, lo aprendimos, ¿verdad?, en Deuteronomio, que el Señor puso un día de reposo para el hombre. Pero ese tiempo de reposo, el hombre lo convirtió en una actitud religiosa, donde no podías ni siquiera llevar un palillo para sacarte los dientes, porque eso ya implicaba un esfuerzo. Y Jesús muchas veces les reprochó, ¿verdad?, les dijo: hipócritas, ¿acaso si a uno de ustedes cayera una oveja o un buey en un canal, no lo sacarían? Eso implica esfuerzo. Claro que lo sacarían, porque para ellos es pérdida. Entonces Jesús venía de toda esa situación donde confrontó a los religiosos de esa época, y por eso vemos que en este capítulo inicia diciendo: después de eso que aconteció, Jesús fue ahora al otro lado de Galilea, el de Tiberias, dice aquí. Versículo 2: le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Fíjense que a mí me llama la atención que una multitud lo seguía. Pero normalmente Jesús, casi siempre él buscaba darse un tiempo para apartarse de las multitudes, apartarse para meditar, para orar y para tener una comunión con el Padre. Sin embargo, esta vez dice que la multitud lo siguió. Él buscaba hacer eso, pero la multitud lo siguió. Y pues bueno, Jesús no dudó en recibirlos, porque Jesús sabía cuál era su trabajo aquí en la tierra. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es tu misión aquí en la tierra? Tal vez me puedes decir no, tal vez me puedes decir sí, pero ¿sabes? Todos tenemos una misión aquí en esta tierra. Que Dios nos ayude a encontrar esa misión. Pero Jesús, sabiendo, Jesús fácilmente pudo haber dicho: a ver, ya vengo de discutir, ya vengo de pelear, ya vengo de... Bueno, Jesús no peleaba, ¿verdad? Simplemente, lo estoy parafraseando. Pero Jesús ya venía en una situación de tensión con estos religiosos y buscaba apartarse. Pero como mucha gente vio lo que él hizo con este paralítico, encontramos también en ese capítulo que estudiamos que este hombre empezó a decir que él era el que lo había sanado, y lo encontró en el templo y seguramente adorando a Dios, agradeciendo por lo que había hecho por él, y pues mucha gente se enteró. Entonces yo creo que esta multitud escuchó de esto y lo seguían porque veía, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que entonces el versículo 2: le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces es importante que
cuando Dios, así como a este hombre, Dios haga algo en tu vida, tú compartas de Cristo Jesús. ¿Sabes? Porque de esa manera es como también nosotros seremos, pues, ¿por qué no? Con nuestro testimonio, predicar de lo que Dios hace en tu vida y mucha gente más pueda creer en Él. Ahora, realmente la gente seguía a Jesús, sí lo seguía. Y pues aquí la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que era porque veían las señales de sanidades, pero solo por eso lo seguían. Es decir, muchos de ellos, vamos a ver más adelante, que muchos de ellos eran confrontados con la palabra y se iban yendo. Pero sabes, a final de cuentas todos pasamos por ese filtro para ver quién verdaderamente va a seguir los pasos del Maestro, quién va a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos solamente lo seguían por un tiempo. ¿Por qué? Por un beneficio. Seguramente algunos iban enfermos y decían, lo voy a seguir porque a lo mejor conmigo va a hacer lo mismo también. Ahora, yo puedo ver algo, que Jesús precisamente en su sabiduría, Él no desaprovechó la circunstancia. Les vuelvo a repetir, Él posiblemente quería apartarse para descansar un momento, siempre se daba un tiempo. Fíjense, Jesús siempre manejaba, si has leído la Biblia, siempre manejaba dos tiempos de reposo. Uno era completamente a solas entre Él y el Padre. Dejaba a los discípulos y les decía, velad y orad y estén pendientes, manténganse orando mientras yo me aparto, y Él se apartaba. Y lo curioso es que cuando Jesús regresaba de estar meditando en la palabra y de estar en oración y comunión con el Padre, los encontraba dormidos. Pero bueno, es para que recuerdes. Pero otra es cuando Él agarraba a sus discípulos y se los llevaba aparte, porque también les quería dar enseñanzas. Entonces, y también tiempo de refrigerio. De hecho, lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, Jesús, yo veo que Él no desaprovechó el momento, porque Él compartía las cosas del reino. Él aprovechaba y compartía las cosas del reino. Mira, vamos a ver un versículo paralelo a este suceso. ¿Sabes que este suceso que vamos a estudiar hoy en Juan también lo comparte Lucas, lo comparte Mateo, lo comparte Marcos? Es decir, los 4 evangelios comparten este mismo suceso. ¿Por qué te comparto yo esto? La importancia de entender. Porque recuerda que hemos aprendido en el Antiguo Testamento que los judíos tienen por hábito, cuando van a culpar a alguien de algo, siempre en la ley, Dios puso en la ley que pusieran a 2 o 3 como testigos. Es decir, yo no puedo agarrar y decir, Joshua robó 5 pesos a la bolsa de su mamá. Bueno, ok, ya lo estoy acusando, pero ahora la ley a mí me exige presentar 2 o 3 testigos. Y lo vimos en la clase pasada, que Jesús, cuando le preguntaron quién daba testimonio de Él, de que Él era el Hijo de Dios, Él no presentó a 2 ni a 3, Él presentó 5 testimonios, 5 testigos que daban fe de que Él era el Hijo de Dios. Y ahorita parafraseándotelo, la primera era Juan el Bautista, el segundo eran los milagros que Él hacía, que Dios respaldaba, el tercero era el mismo Padre que habló de Él en el Antiguo Testamento, y el mismo Padre cuando Jesús fue bautizado y que la paloma descendió y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el tercer testigo, el Padre. Pero un cuarto y quinto testigo fue Moisés en la misma palabra cuando presentaba. Entonces Jesús no se conformó con presentar 2 o 3 testigos. Él va más allá de lo que nosotros podemos. Él presentó 5 testigos. Pero bueno, para ya no salirme, acompáñame por favor, por ahí tenemos Lucas, capítulo 9 al 11. Y cuando la gente lo supo, estamos hablando aquí, estoy leyendo el mismo suceso, pero ahora con la versión de Lucas. Y cuando la gente supo, le siguió. Es decir, cuando ellos se dieron cuenta que Jesús se buscaba apartarse con sus discípulos, la gente lo siguió. Y Él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Es decir, Jesús no perdía el tiempo. Jesús buscaba un tiempo de reposo, un tiempo de a solas con sus discípulos. No se pudo porque había necesidad. Jesús siempre ve necesidad y Él acude a esa necesidad. Entonces, como la gente lo estaba siguiendo, Jesús dijo, bueno, pues yo voy a aprovechar. Y ahorita te voy a mencionar por qué Jesús aprovechó esto. Pero bueno, más adelante te lo comparto, pero Jesús aprovechó no solamente para compartir del reino de Dios, sino que para dar manifestación del reino de Dios, dice que además sanaba a los enfermos. Entonces ahí podemos ver que Jesús
no solamente compartía de la boca, sino que también daba testimonio de que él era el Hijo de Dios. Ahora quiero leerte precisamente los versículos paralelos y solamente te voy a leer uno. Los otros, si quieres, anota los pasajes, pero solamente te voy a leer uno porque son algo largos. Entonces te voy a leer tal vez el de Mateo, que es relativamente mediano, no es muy largo, para que entendamos que también estos apóstoles dan testimonio de los mismos sucesos, pero redactado con otras palabras y viendo otras cosas que tal vez Juan no vio. Mateo 14, versículo 14 al 17. Dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos, a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Rápido, vámonos a Mateo 6, 31 al 38, anótalo por favor. Mateo 6, 31 al 38. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Aquí es donde les estoy parafraseando que Jesús buscaba ir con sus discípulos a descansar, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y el último que te quiero leer es Lucas 9, 11 al 13. Te estoy leyendo las otras 3 pasajes que son paralelos a este suceso. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Entonces, te cuento todo esto, más bien te lo leo, a lo mejor me tome un poco de tiempo y aquí me quiero ir un poco más rápido. Es para que entendamos que los 4 evangelios presentan la misma situación con diferentes palabras y cada uno veía diferentes circunstancias. Entonces, pero en conjunto todos concluían en que para alimentar a 5,000 no se podía con 5 panes y 2 peces. Entonces, la Biblia también menciona que estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua. ¿Tú recuerdas qué es la Pascua? Bueno, la Pascua es una celebración muy especial para los judíos y tenía que ver con el éxodo y el sustento milagroso con el maná, con el cual Dios sustentó a su pueblo en el desierto. ¿Te acuerdas? Entonces, para los judíos esta celebración siempre era una celebración que reunía todos los judíos, todos los israelitas, todos los galileos que estaban fuera de otras ciudades, siempre venían y se reunían en camino a Jerusalén. Entonces se cree que todos estos hombres, muy posiblemente la mayoría de ellos, eran galileos peregrinos que iban rumbo a Jerusalén a la celebración, y de esta manera la fama de Jesús se extendería más rápido. Por eso te decía que Jesús estratégicamente aceptó recibirlos, porque Jesús, acuérdense que su misión era primero propagar las buenas nuevas, el evangelio.
En ese entonces no había Facebook. Aquí yo solito pudiera alcanzar más almas por medio de una transmisión, ¿sí o no? Pero Jesús usó el Facebook de ese día, que era la boca de los demás. Entonces recibe a todos esos que venían de otras ciudades. Venían los del 30, venían los de Pie de la Cuesta, venían los de Zona Diamante. ¿Me explico? Entonces Jesús dijo, yo por medio de ellos voy a llegar a sus ciudades. De esta manera lo estoy visualizando, que Jesús, aparte de que tenía amor y pasión por las almas, Jesús se dio cuenta que Él podía llegar a las almas por medio de ellos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, continuamos. Juan capítulo 6 y vamos a leer del versículo 5 al 7. Versículo 5 al 7. Capítulo 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjate, Jesús le hace una pregunta. Jesús les dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le preguntó a Felipe porque en primera Felipe era de esos rumbos. Si quieres acompáñame a Juan capítulo 1 versículo 44, pero Felipe era de esos rumbos donde estaban. Dice Juan 1:44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. La ciudad a donde habían llegado era una ciudad próxima a Betsaida. Entonces, yo creo que tal vez Jesús lo hizo a propósito para ver qué mentalidad tenía Felipe. Felipe había dicho, el maestro me está preguntando a mí porque él sabe que yo soy de aquí, yo sé dónde están las misceláneas, yo sé dónde están los Oxxos, yo sé dónde está Walmart. Posiblemente Felipe habrá pensado eso. O sea, si me está preguntando es porque él sabe que yo soy de aquí. Pero realmente Jesús quería probar cuál era la mentalidad de Felipe. Entonces, que resulta que Felipe en ese momento se halló reprobado. ¿Por qué? Porque Felipe le contesta, pero Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para alimentar a estos. Entonces Jesús solamente le pregunta por ese motivo. Vamos a ver que también Jesús, al probar a Felipe, estaba probando al mismo tiempo a sus demás discípulos, porque normalmente los discípulos, pues al estar en esas multitudes, siempre estaban detrás de Jesús. Seguramente escucharon. Entonces realmente Jesús estaba queriendo probar a Felipe y a sus discípulos, solamente que Jesús se dirigió a Felipe, creemos que por esa circunstancia de que él era de esa zona. Pero a final de cuentas, Felipe y los demás discípulos ya habían sido testigos de los milagros que Jesús había estado haciendo. ¿Por qué a Felipe no se le prendió el foco y decirle, maestro, pues yo vi cómo sanaste? Mira, de hecho hay un comentario que me gustó mucho y te lo quiero leer tal y como lo encontré, del comentarista, no anoté el nombre, creo. Bueno, te lo leo mientras. Si hubiera tenido una fe y conocimiento más grande, Felipe hubiera podido decir algo como esto: maestro, no sé dónde hay comida para alimentar a esta multitud, pero tú eres más grande que Moisés, a quien Dios usó para alimentar a una multitud cada día en el desierto. Y Dios ciertamente puede hacer una obra más sencilla a través de un siervo más grande como tú. Tú eres más grande que Eliseo, a quien Dios usó para alimentar a muchos hijos de los profetas con poca comida. Lo que es más, las escrituras dicen que no solo de pan vivirá el hombre, y tú eres lo suficientemente grande como para llenar a esta multitud con las palabras de tu boca. Me gustó mucho este comentario, la verdad, y lo quise leer, no quise perderme ninguna palabra porque es muy acertado. Tal vez si hubiera tenido más fe Felipe hubiera contestado algo como esto, pero vimos que le faltó, ¿verdad? Entonces, fíjate que él dice que habían solamente 200 denarios.
Y podemos ver que entonces que Felipe, de manera turbada, angustiada o bloqueado de su mente, él solamente pudo ver ahí dos problemas en lugar. El maestro le estaba preguntando por una solución y él solamente vio dos problemas. Primero les dijo que no tenían recurso económico para comprar comida. Y si lo tuvieran, él puso como ejemplo un límite. Si tuviéramos 200 denarios, ni eso alcanzaría. Es decir, a veces nosotros, Dios nos pone pruebas y seguramente Dios ya sabe lo que vamos a hacer y ya sabe Dios lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero a veces las pruebas son para confrontarnos en nuestros límites. Nos conformamos sabiendo que tenemos un Dios poderoso. Este Felipe, pensando económicamente, dice ni 200 denarios. ¿Por qué no pensó en 1.000.000 de denarios para poder alimentarlos? No, se conformó con 200. Pero, mira, no quise hacer cuentas, pero me perdí pero más o menos leí un comentario que 200 denarios equivalía más o menos a 6 meses de salario. Y yo quise poner aquí una media. ¿Cuánto es un salario regular hoy en día? Ni muy alto ni muy bajo, 200 pesos al día. Si tú multiplicas 200 por 30 días, ¿cuánto te da? 6,000 pesos, ¿no? Multiplícalo por 6 meses, 6 por 6, 36. Son como 36,000 pesos. ¿Te imaginas si a veces quieres alimentar a 300 personas en una fiesta? Tienes que matar, ¿a cuántos becerros matamos la última vez en una fiesta? 2. Allá en el pueblo, 2. Y alcanzó como para 300 personas, a luchas. No, sí alcanzó bien. Pongamos que alcance 2 becerros para 400 personas. ¿Un becerro te cuesta cuánto? ¿5,000? ¿10,000? No. Bueno, uno de término medio, porque esta vez que lo compré, costó 35. O sea que, perdón, pero con lo que, con mayor razón, con lo que Felipe alcanzó a discernir de con 200 denarios, a luchas alcanza para un becerro. Ni para el que lo va a matar le van a poder pagar, se lo van a comer crudo. Nada más para que te des una idea, alimentar a 5,000 personas es demasiado. O sea, lo que vamos a ver, muchos ya han leído este pasaje, pero lo que vamos a ver, si no te maravilla, entonces creo que hace falta que el Espíritu Santo haga algo en nuestros corazones. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora el versículo 8 al 9. Versículo 8 al 9 del capítulo 6. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? 5 panes de cebada. Fíjate que encontré una nota que dice que la cebada siempre fue considerada como una comida muy básica y a menudo era más apta para animales que para personas. Esto significa que es probable que el muchachito que encontraron con esos panes y esos peces era de una familia pobre. Y muy posiblemente los peces, escucha lo que te voy a decir, muy posiblemente los peces, tal vez, no estoy diciendo que así haya sido, puede ser que iban a lo mejor ya secos, deshidratados y salados, porque el pan de cebada normalmente lo ocupaban para acompañarlo, el pescado lo acompañaban como condimento del pan. Entonces, muy posiblemente el pescado ya estaba deshidratado y seco. Sin embargo, no es absoluta esa conclusión. ¿Por qué? Porque recuerden que venían de una barca, cruzando de una barca, también había lago. Puede ser que también acababa de pescar el niño. Pero aquí la relevancia no es esa. La relevancia es que dicen que solamente 5 panes y 2 peces, ¿verdad? 7 piezas, 5 de uno y 2 de la otra. Y vamos a ver entonces que esos 2 pececillos o esos 2 peces, porque miren, Juan fue específico y Juan dijo 2 pececillos, los demás dijeron 2 peces, pero así se cree que realmente eran 2 pececillos porque los llevaba un niño, pero así hayan sido del tamaño de un atún, 2 no alcanza para 5,000. Estoy haciendo énfasis en esto porque he escuchado, a veces me pongo a ver predicaciones en YouTube
No es malo ver predicaciones en YouTube porque aprendes también. Aprendes tanto cosas correctas de la Biblia como gente que enseña cosas incorrectas en la Biblia, y eso te ayuda a ti a corregir también. Pero escuché a un predicador que decía: he escuchado que hay personas que se quieren tan intelectuales que todos los milagros que Jesús hizo, tienen una lista de todos los milagros que Jesús hizo y todos los justifican a manera científica. Todos. Y dice, fíjense, lo absurdo, de esto me estoy acordando ahorita, que lo platicó él. Dice, me llega un muchacho y me dice: no, pastor, en realidad no hubo ningún milagro, simplemente que los judíos son bien codos. Y la verdad, los judíos no son codos, pero bueno, él decía que los judíos son bien codos y que todos llevaban su pequeño lunch, porque se supone que venían de peregrinos, ¿no? De una ciudad a otra. ¿Cómo te vas a ir sin nada? Entonces, como eran tan codos, hasta que vieron que un niño había llevado, querían ver a ver qué podían sacar, y que hasta que vieron a un niño que sacó esos panes y peces y vieron que no iba a alcanzar, entonces empezaron a sacar y ya se dio el milagro. Y pues esa fue la multiplicación milagrosa, que todos empezaron a sacar. Entonces le encuentran un sentido muy científico según ellos, pero la verdad es que a final de cuentas son absurdos. Te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando viajaban sí llevaban un lunch, pero no eran viajes a veces de un día ni 2 días, a veces eran viajes de un mes. Entonces lo que llevaban era el recurso suficiente, y la mayoría lo que hacían era que en el campo iban arrancando frutos silvestres para ir comiendo en el campo. Era lo que hacían, pero no tiene nada que ver con este comentario. Entonces esto solamente lo digo porque yo siempre llego a una conclusión. Bueno, y a final de cuentas, si fuera algo científico, ¿quién tiene el control de la ciencia? ¿Quién tiene el control de la ciencia? ¿El hombre? Es decir, ahí voy a meter mi celular. Si yo aviento mi celular y cae, ¿yo soy responsable de que caiga? O sea, de cierta forma sí, porque lo aventé, pero yo no tengo el control de la gravedad. ¿Me explico? Quien tiene el control de todo ello es nuestro Señor, Dios. Pero solamente te quise abundar en esto porque hay a veces comentarios así. Ahora bien, nos quedamos en que dijo uno de los discípulos que solamente 2 pececillos, mientras que los otros evangelistas entonces utilizan la palabra regular para pez, que es ictis. Juan los llama temosparia, es decir, temosparia significa pez pequeño, ictis significa pez simplemente, indicando que eran 2 peces muy pequeños, tal vez preparados con sal, te había dicho, para ser comido como condimento junto con los panes de cebada. Ahora, la verdad, ¿qué es 2 peces y 5 panes para toda esa muchedumbre? Honestamente podríamos decir que esos 2 peces y ese pan, ¿qué eran? Nada. Literalmente es nada. ¿Pero qué crees? Y aquí ustedes me dicen, ¿qué? ¿Pero qué crees? No, pero dímelo bien, pues si no, no te digo la respuesta. ¿Pero qué crees? Mira, Dios es especialista en hacer cosas de la nada. Lo que tú y yo vemos, las plantas, hoy en día ya las podemos ver cuando crecen, pero sabemos que el hombre puede plantar. Mira, aunque nosotros no plantemos, Dios planta por medio de las aves. Pero para no desviarme tanto, Dios con su palabra de la nada solamente decía: y hágase la luz, y se hizo la luz, y hágase la tierra, y hágase la tierra, y se hizo la tierra, y crezcan plantas de la tierra, cada una conforme a su especie, y se hicieron las plantas. Entonces Dios es un especialista que de la nada puede hacer algo para bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ocasionalmente Dios hace como que no trabaja, como que a veces te deja pensar que Dios no te está respondiendo las oraciones, como que tú dices, no, pues creo que le voy a echar una ayudadita a Dios porque yo le pedí esto y no se me da, y yo creo que lo voy a venir haciendo yo. Pero Dios lo hace así, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere que tú empieces a moverte por fe. Por fe. Dios desea que tú empieces a dar pasos de fe. ¿Sabes? Mi pastor, antes de que me corriera de allá, lo digo ya así de relajo, yo luego le digo al de relajo: oiga, pastor,
si ya no me quería aquí, pues nada más me hubiera dicho, bájate de la alabanza y me vengo a congregar como cualquiera. Pero no, me manda a abrir una iglesia. Lo digo de relajo, a mí no me pesa ni me duele, lo disfruto, lo gozo y sé que es un sacrificio, pero pues a final de cuentas lo estamos haciendo para el Señor. Pero mira, te quiero comentar brevemente. Mi pastor, desde hace 2 años y medio, casi 3, empieza a dar un discipulado pastoral personal. Y entre las pláticas, pues salía todo, ¿no?, acerca de cómo se inicia una iglesia. Y a final de cuentas, todo caía en un solo punto, que lo teníamos que hacer por fe. Y yo le decía, y yo siempre le preguntábamos, se acercaba la fecha y me decía, Paco, pues hay que ir buscando un local, ¿no? Tú simplemente me preguntando y donde Dios abra puertas. Y miren, preguntábamos por lugares, otros lugares, y simplemente no se daba. Este lugar ni siquiera lo buscamos, solamente echamos el ojo un día y nos dijeron que se rentaba porque estaba ocupado. Lo dimos con este lugar 2 días después de que se desocupó. Entonces dijimos, pues vamos a preguntar. Bueno, accedió todo se dio. Ya teníamos el local, y las sillas, y el equipo de sonido, y los ventiladores, y esto y lo otro, y empezábamos a preguntarnos y a cuestionarnos, y como que nos hacíamos para atrás con mi esposa y el pastor, ¿y cómo van? Pues bien, ahí vamos, estamos preguntando. Y cuando vinieron a ver el local, pues el pastor dice, perfecto, vamos a apartarlo. Y yo me quedé así, Dios mío, ¿ya es en serio esto? Entonces, como que la fe de repente, como que nos truena, pues, o sea, como cuando en un carro meten la velocidad y no quiere entrar, como que la fe nos falla de repente. Y mi principal preocupación, más que el equipo, era dónde voy a sentar a la gente. No tenía ni una silla. Yo ya empezaba a hacer mis planes. Yo decía, voy a molestar a mi tía Flor si me regala una, a mi suegra si me regala 2 o 3, voy a ir con mi casa y a mi familia si no le sobran. Y yo decía, y ya tenía como prometidas unas 12 sillas más 8 que me iba a regalar un hermano. Y yo dije, pues ay, vamos, sí, Dios está obrando. Y yo decía, mentira, eran mis propios esfuerzos. ¿Sabes? De repente llega alguien desde África a dejar una bendición. Esa silla en la que tú estás sentado, simplemente llegó, se enteró que un matrimonio íbamos a iniciar una misión. Su corazón de este misionero se alegró y me dice, ¿qué te hace falta? Yo le dije, la verdad me están preocupando las sillas. ¿Cuántas tienes? Le dije, como 13 o 15 prometidas. Dice, ¿y todas son iguales? Le digo, no, yo te voy a regalar 60 y de las mejores. Y yo dije, órale, me alegré, lloramos con mi esposa. Pero dijimos, bueno, es una promesa, vamos a ver cuándo llega. Al otro día, a las 8 de la mañana, me estaba hablando, te espero en Sam's porque vamos a ir a sacar tus sillas. Y estando ahí, no conforme con eso, se para medio pasillo y se queda viendo en un aparato. Dile, porque él hablaba inglés, y le dijo a su traductora, dile al pastor si cree que le sirva este equipo de sonido. Es este de alta fidelidad. Y yo me quedo así y le digo a la traductora, ¿qué hago para no llorar? Me dice ella, no, llórale, gózate, porque es Dios que está respaldando un movimiento. Y si tú te pasan cosas de este tipo y tú no te puedes alcanzar a emocionar, no puedes alcanzar a entender que es Dios que está obrando en algo en tu vida, déjame decirte que entonces necesitas que el Espíritu Santo ablande tu corazón. Yo te doy esto como testimonio, ¿sabes por qué? Porque cuando yo estaba limitado y no sabía qué hacer, que ya nos habían pagado el depósito para la renta del local, dije, ¿y ahora de dónde voy a sacar para empezar a pintar? Porque estaba sucio. Al otro día que me nombran pastor oficialmente en la iglesia, una hermana de la iglesia nos habla por teléfono a mi esposa, quiero ofrendarles 500 pesos. ¿Sabes para qué me alcanzó? Exactamente 498 pesos para la pintura. Y por fe la compramos y empecé con mis hijos a pintar. ¿Qué más falta? Esas 2 puertas no estaban esas puertas, estaba abierto, completamente abierto. Y me dice el pastor, ¿qué más falta?
le digo, pastor, creo que nos hacen falta pues las puertas, porque es a donde va a ser los salones y va a entrar el sonido. Terminándole yo de decir eso, le hablan al pastor y le dicen, hay una hermana que va a sembrar 4,500 pesos. ¿Y sabes cuánto salieron? 4,200 las dos puertas. Entonces ahí tú te quedas. Si no es Dios, entonces ¿qué es? Si no es Dios obrando en mi vida, ¿qué es? Este local se le tuvo que invertir. Este mismo misionero nos regaló 2, 3 ventiladores. Dice, los vas a ocupar. Y andando los días, nos hablaban hermanos de otras ciudades, de otros estados. Hermanos, nos enteramos que van a iniciar, estamos viendo cómo están pintando, ¿qué les hace falta? No, pues no hace falta esto. Y de repente le hablaban a mi esposa, ya les hicimos un depósito de 1,500, ya les hicimos un depósito de 2,000. Y nos dimos cuenta que todo conforme nos iban dando era lo que se iba necesitando para cubrir exactamente. Y de esta manera quiero expresarte que Dios nos enseña con estos 2 pececillos y con estos 5 panes algo muy importante. Que no importa qué tan pequeño sea lo que tengas al alcance de tu mano. Si Dios lo puso en tus manos y lo recibes con la actitud correcta, Dios lo multiplica. Dios hace su obra. Porque hay muchos que reciben de parte de Dios, pero no se lo atribuyen a Dios. Y es muy importante que aprendamos a reconocer cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida. Vamos a avanzar en capítulo 6, Juan 6, versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Jesús les dice, díganle que se recuesten, que descansen. Jesús transmite con esto tranquilidad y calma, sabiendo que tiene todo bajo control. ¿Sabes? Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, siempre vamos a estar afligidos. Reconozco, yo estaba afligido y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo voy a hacer algo para tu obra y yo me encuentre afligido? Yo debería de estarme gozando, pero me estaba tronando los dedos. Pero cuando empecé a ver que Dios empezó a suplir, empecé a aprender a descansar en Dios. Y me decían, Paco, ¿y el proyector? Dios proveerá. En mi casa tenemos uno chiquitito prestado y lo trajimos y teníamos que apagar aquella luz para que pudiera proyectar. Y el mismo día de la inauguración vino un hermano y dice, Dios puso en mi corazón que te regale un proyector. Yo no podía. Mis emociones un mes antes y hasta un mes después, el mes pasado, estuvieron al 1000, viendo cómo Dios iba proveyendo cada necesidad. El día de ayer nos regalaron una tele que los niños están estrenando en este momento. Y no es una tele chiquita, la tengo que cargar así. Y Dios va proveyendo. Tú puedes reconocer cuando Dios provee a tu vida, así sea arroz con frijoles. Hay que agradecer. Vamos a ver la importancia de la gratitud. Entonces Jesús les dice, hacer que se recuesten. Jesús de esta manera está transmitiendo calma, tranquilidad. Y me recuerda mucho, ¿sabes? Al Salmo 23. ¿Alguien se sabe el Salmo 23? Por ahí lo tenemos anotado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto me está recordando cuando Jesús les dice, recuéstense. Pues ya que en el lugar había pues algo de hierba, había mucha hierba en aquel lugar. Entonces, dice la Biblia que se recostaron como un número de 5,000. Jesús administró todo de una manera ordenada. Es decir, primero les dijo, a ver, les voy a dar de comer, pero primero quiero que conserven la calma, se recuesten. Vamos a entrar al spa de Jesucristo. Les dijo, recuéstense. Y les ministró todo de manera ordenada. Más adelante vamos a ver que Él les dice que por grupos de 50 se fueran sentando y acomodando.
y tiene que ver con el orden de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de manera arrebatada, de acuerdo a nuestro criterio, pero Dios tiene un orden. Dios desea que tú hagas las cosas de acuerdo al orden que Él estableció. No, yo primero hago esto y después hago lo otro. No, Dios te está pidiendo que primero hagas esto para después hacer lo otro. A ver, ponte primero el pantalón y luego ponte el calzón. No se puede. Bueno, sí se puede. Sí se puede. O peínate y luego te pones el gel. Todo lleva un orden. Entonces Jesús lo hace de manera ordenada. Sin embargo, fíjense, tuvieron toda la multitud que someterse al orden de Jesús para recibir su provisión milagrosa. Si tú no obedeces a la palabra, olvídate de que el Señor pueda obrar algo en ti. Y yo no es que quiera jactarme, pero yo siempre, cuando me nombraron pastor hace 3 meses en mi iglesia, también yo llorando, lamentando un poco, decía, desde hace 10 años yo debía haber empezado a pastorear. Yo debía haber empezado a pastorear desde el 2010, 2011 aproximadamente. Retuve mucho el llamado de Dios. Y eso tal vez me ha permitido pasar por pruebas que tal vez yo no quería. Pero también me doy cuenta que en medio de las pruebas Dios nos va moldeando con un propósito. Entonces es importante que nosotros nos sometamos al orden que Jesús establece. Y de esta manera es como Jesús pudo proveer. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 6 versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes. Escucha lo que dice. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Es decir, Jesús toma los panes y toma los peces. Y Jesús no empieza a invocar ni empieza a hacer un ritual religioso y empieza a hablar en lenguas. No. Jesús solamente sabiendo lo que Dios, porque recuerda que la fe, que dice la Biblia en Filipenses, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nadie ahí estaba viendo nada, pero Jesús ya estaba viendo el alimento para esos 5,000. Entonces Jesús no dijo, Padre, te pido que los multipliques. No, Jesús lo que hace es dando gracias. Jesús les dice al Señor, toma los panes y toma los peces, levanta seguramente la vista al cielo y le dice, Padre, gracias por este alimento que das a estos 5,000 hombres. Fue todo lo que hizo Jesús. No hizo más, no hizo ningún ritual, no se puso a danzar, no se puso a hacer nada. Solamente dio gracias. ¿Y sabes la importancia de tener una actitud de gracia? Estar siempre agradecidos con Dios. A mí me ha sorprendido que a veces hemos estado cortos en la alacena y pues uno busca, ¿no? A ver qué tiene. Y resulta que encuentras una lata que a lo mejor ya estaba a punto de caducar. Pero Dios proveyó a través de un encuentro, a través de un hallazgo. Lo malo es que lo encontremos y digan, no, qué bueno que lo dejé ahí. Es mejor, gracias Dios. Porque aunque sí lo compré hace 2 meses, pero en su momento no le di el valor a esta compra, ahora sí te agradezco porque me permitiste encontrarlo. Entonces es importante tener una actitud correcta delante de Dios. Te voy a dar también algo muy importante, que Jesús dice que Él lo repartió a los discípulos, es decir, Jesús no se los dio directamente a los 5,000 que venían con ellos. Jesús se los reparte a sus discípulos y sus discípulos a su vez fueron repartiendo. Esto a mí me habla de que nosotros también tenemos una encomienda. Es decir, Dios hace las cosas por nosotros, sí, pero también Dios nos manda que nosotros hagamos nuestra parte. Ir a compartir el pan. ¿Cuál es el pan? La palabra. Estos discípulos tomaron de Jesús y dieron.
Hay una palabra que Jesús les enseña a sus discípulos más adelante cuando dice: dad de gracia lo que por gracia recibiste, que es cuando manda a sus discípulos a compartir la palabra. ¿Se acuerdan cuando manda a los 70? Primero manda a los 12 y ellos llegan bien emocionados, bien contentos, diciendo: sanamos enfermos. Sí, porque Jesús les dio esa potestad, esa autoridad de sanar enfermos. De nada sirve que tú te pares enfrente y grites y hagas si Dios no te ha dado el respaldo. Necesitas primero tener una comunión con Dios para que Dios te dé el respaldo. Jesús respaldó a los discípulos y les dio una orden: vayan y repartan. Ese alimento representa la palabra que nosotros también tenemos que compartir, la palabra de Dios. Amén. Te voy a citar también otro comentario que me agradó mucho. Dice: el pan viene del grano, el cual tiene el poder de la multiplicación. ¿Cuántos saben que el grano o la semilla es sinónimo de multiplicación, es sinónimo de vida? Una semilla tú la plantas y da fruto. Otra planta que da más semillas aún, es multiplicación. Un solo maíz te da al menos, ¿cuántos elotes dará una mazorca? 2 a 3, pongámosle. Pero cada elote, ¿cuántos granos tiene? Entonces, ¿se multiplicó o no se multiplicó un solo grano de maíz? Se multiplicó. Entonces, la semilla o el grano tiene el poder de la multiplicación y reproducción en sí mismo. Pero fíjate lo que dice este comentarista: pero cuando se convierte en pan, es decir, cuando trituras esa semilla, pierde toda su posibilidad de multiplicarse. Es decir, es una semilla muerta, ¿sí o no? Nadie nunca multiplicó el trigo plantando harina. Es decir, tú no puedes agarrar la harina que hiciste del maíz o la harina del trigo y plantarla y que pueda salir una planta. Nadie, nunca nadie. Sin embargo, Jesús puede traer a la vida de la muerte a cualquiera. Él multiplica los panes hechos de lo muerto, grano aplastado y pescado muerto. Él los puede multiplicar. Es decir, estos panes estaban hechos ya con semilla triturada, semilla muerta que ya no tiene la posibilidad. Pero Jesús, esto representa que Jesús puede tener poder sobre la muerte y tiene poder sobre la muerte, de levantarte y multiplicarte. Y cuando te digo multiplicarte es porque nosotros nos podemos multiplicar llevando el evangelio. Amén. Cuando estábamos muertos en el pecado, Él nos levantó y nos resucitó. Vamos a ver, para ir terminando, Juan 6, versículo 12 al 15, y con esto vamos a terminar. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, vemos que sobró de 5 panes y 2 peces, sobró alimento. Esto habla de la abundancia con la que Dios puede obrar en tu vida. Dios da y da hasta que sobreabunde. Y no estoy hablando nada más en el alimento y en lo económico. Estoy hablando en tu vida personal, en tu vida espiritual. Dios nos da hasta que sobreabunde. Mira que tal vez te da pena ir a predicar, ir a presentar el evangelio. Pues pídele a Dios, Él te va a dar ese valor hasta que sobreabunde. Y que el día de mañana cualquiera pueda reconocerte como un predicador de la palabra. Pero dejemos que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Dice que mandó a sus discípulos a recoger los pedazos que sobraron. Y no se está refiriendo a los pedazos que ellos dejaron, se está refiriendo a los pedazos que quedaron partidos sin tocar. Y bueno, pues esto tiene lógica, porque recuerden que estamos hablando que posiblemente todos estos eran peregrinos de Galilea que van a Jerusalén. Pues les iba a servir, o sea, levántenos y pues que se los lleven, no desperdiciar. Aquí la importancia de que nosotros también aprendemos a tener cuidado con eso. Aprendamos a tener también cuidado con el alimento que nos sobra en casa.
puedes guardarlo para compartirlo a algún necesitado, a algún indigente. Si en tu casa, ¿cuántos saben que a veces la familia, por ejemplo, mis hijos a veces los regaño? Bueno, últimamente ya agarran el recalentado, pero al principio no querían agarrar el recalentado. Y nosotros siempre les decíamos, tanta gente con hambre y ustedes poniéndose los moños y chocolate. Ahorita ya se pueden comer, creo que hasta 3 días de recalentado. Bueno, pues tenemos que aprender a no desperdiciar, pero bueno, eso es salir un poco del tema. Llenaron 12 cestas de pedazos, ¿se imaginan? Bueno, lo más importante aquí es que dice que viendo los hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, conocían y ya sabían de la escritura de que había de venir un profeta. Pero sabes, Jesús dice que entendiendo Jesús que iban a venir por él para apoderarse de él y hacerle rey, Jesús sabía que su pueblo había malentendido su venida, porque ellos estaban esperando a un rey levantado en armas, un rey como David, que iba al frente de la batalla físicamente hablando, es decir, guerras, un rey de guerra. Así lo esperaban. Entonces Jesús, entendiendo que estos estaban yéndose por ese lado, por eso dice la Biblia, pero que Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, que esta vez lo que yo te platiqué al principio, ya no con sus discípulos, ahora solo, dejó que sus discípulos atendieran. Sabes, ocasionalmente el Señor va a permitir que tú te encargues de lo que está haciendo, por ejemplo, conmigo. Es que yo, por ejemplo, como líder en mi iglesia donde estaba con mi pastor, sí atendía yo a 1, 2 personas que pues se encontraban, el Señor ponía gracia en mí sobre ellos y se acercaban a mí pidiéndome algún consejo o alguna palabra. Pero aquí, pues ya tengo la responsabilidad de atender a todos los que me consideren pastor, los que consideren que yo les pueda dar algún consejo. Entonces Jesús deja a sus discípulos y se aparta ahora él solo, deja que ahora ellos atiendan, y va a llegar el momento en que nosotros tenemos, con el respaldo de Dios, con el respaldo de Jesucristo, atender a aquellos necesitados. Amén. Vamos a concluir ya. Tengo siempre 4 o 5 conclusiones, en esta ocasión son solamente 4. Te voy a dar mis conclusiones un poquito más aterrizadas de lo que leímos. Número 1, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso ya lo sabemos los que leemos la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que lo demás vendrá por añadidura. Es decir, tú no busques a Jesús por los milagros, como esta multitud. Tú no busques el favor de Dios por lo que pueda hacer en ti. No. Tú busca el reino de Dios primeramente con la actitud correcta, que es adorarle y reconocerle que Él es el Dios y soberano. Todo lo demás viene por añadidura. Los milagros, las provisiones, tus deseos sean cumplidos, viene por añadidura, conforme a como tú estés buscando el reino de Dios. Amén. Número 2, aun cuando parezca que Dios no responde, Él está actuando a tu favor. Actúa por fe. Fíjate, aun cuando parezca que Dios no te responde tus oraciones. ¿Se acuerdan de Abraham y su esposa que le pedían hijo al Señor? ¿Cuántos años tuvo que esperar? Y el Señor le había dado la promesa. Pero ya conocemos la historia, ¿no? Abraham y su esposa se desesperaron un poquito y quisieron echarle una manita a Dios. Y cuando queremos echarle la manita a Dios, echamos a perder el plan de Dios. Ya no me voy a salir de tema, pero sí es importante que entendamos que aun cuando parezca que Dios guarda silencio en tus oraciones y peticiones, conserva la calma. Dios en medio del silencio trabaja. Y a veces Dios guarda silencio, ¿sabes por qué? Porque desea que tú también guardes silencio para que puedas escuchar su voz. A veces Dios desea que tú puedas desarrollar paciencia. Y la mejor manera de desarrollar paciencia a veces es en medio de circunstancias adversas, contrarias a lo que tú le estás pidiendo. Ay, Señor, ojalá y no se me descomponga mi carro porque voy a ir a Coyuca. Y mero ese día se te descomponga. Señor, ¿qué pasó? ¿Soy o no soy tu hijo? Te pedí, Señor, que no. Bueno, alguna vez nos pasó así, íbamos a ir a Puebla, me estoy acordando, a Puebla. A algún lado íbamos a viajar en el carro.
Y al último yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No, no me acuerdo cuál fue la circunstancia, pero algo nos impidió. Y al otro día mi esposa agarra el carro y se mostró en el carro. Digo, el Señor nos guardó de viajar, ir lejos y que por allá se nos descompusiera el carro, porque la descompostura sí fue algo grave. Nos costó como 15,000 pesos en ese entonces arreglarlo. Entonces allá no íbamos a poder hacerlo. Entonces a veces no comprendemos por qué no se dan las cosas, pero Dios sí sabe por qué no permite algunas cosas en nuestra vida. Número 3, no importa qué tan pequeño es lo que tienes en las manos, Dios hará cosas grandes de ello. No importa. No importa si a lo mejor tú tienes un estudio en casa y solamente va una persona. No importa. A mí me pasó muchas veces. Yo llegué a tener un estudio en casa y solamente iba una familia. No importa. Tenemos que mantenernos fieles. Ahora, eso es en el servicio a Dios. Pero no importa si a lo mejor el Señor te da una bendición de 5,000 pesos. Con 5,000 pesos muchos quisieran iniciar un negocio, aunque sea para vender tortas, chocomiles, ¿no? No se requiere mucho. Y Dios te da sabiduría para invertir en un negocio que te va a ayudar a sustentar tú y tu familia. Entonces, no te preocupes, no te fijes en qué tan pequeño es lo que tienes en tus manos. Con la actitud correcta, Dios hará que crezca. Y número 4, recuerda, no eres tú, es Jesús obrando en ti. Es decir, que todo lo que yo haga, a final de cuentas, es Dios, es Jesucristo respaldando mi vida. Si es cierto, yo me pongo a hacer mis actividades, yo me pongo a hacer mi chamba, pero si no fuera por Dios, yo no tuviera ni la energía ni la salud para hacerlo. Y a final de cuentas, si hablando del trabajo del reino de Dios, si yo comparto la palabra, a final de cuentas yo sé que no soy yo. Sé que es el Espíritu Santo que está obrando a través de mi vida. Toda la gloria se la tenemos que dar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Así tú hayas estudiado 5 años tu carrera, tienes que aprender a someter todo tu conocimiento a la voluntad de Dios. Cuando cometemos el error de decir todo esto yo lo hice, es mi mérito, es porque yo lo logré, entonces estás despreciando todo lo que Dios estuvo detrás de ti durante esos 5 años. Porque recuerda que nadie nace sabiendo. Si tú estudias una carrera de medicina, odontología, licenciatura, no llegaste a esa carrera sabiendo lo que sabes ya al final. Dios estuvo acompañándote todo ese tiempo. Entonces es importante que aprendamos a reconocer que es Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, obrando en nuestra vida. Amén. Te invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Y vamos al final, aquí tenemos la costumbre no de orar de manera conjunta, sino más bien al final quienes tengan una petición específica, pues voy a permanecer aquí enfrente para que podamos orar, interceder y podamos apoyarles en oración. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Nunca nos cansaremos de reconocer que si no fuera por ti, Señor, nosotros no estaríamos hoy aquí, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu gracia, por tu misericordia. Y Padre, te ruego por cada una de las palabras y enseñanzas que hoy pudimos transmitir a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Yo solo te ruego, Padre, que lo que cada uno de ellos haya podido entender y haya sido revelado, no por mi palabra, sino por tu Espíritu Santo, pueda, Señor, quedar anclado en sus corazones para que lo puedan poner en práctica. Reconocemos, Padre, que tenemos que buscar primeramente tu reino. Reconocemos que tenemos que depender 100% de ti. Y tú añadirás, y tú serás quien provea y multiplique cada una de nuestras necesidades y dé sustento a cada una de ellas. Y Padre, también entender que cuando pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas, poder entender que
Aún a pesar de tu silencio aparente, Señor, tú estás sobrando. Aún cuando pareciera que estamos desconsolados creyendo que tú no estás sobrando, podamos acordarnos, Señor, que en medio, Señor, de la tranquilidad, así como Jesús les dijo a toda la gente que se sentaran, que reposaran, en medio de una gran necesidad, pudieran conservar la calma. Así, Señor, en medio de la tribulación aprendamos a conservar la calma, sabiendo que tú eres el Dios que controla, Señor, todas las tormentas y que pone en paz y hace una gran bonanza en el mar tempestuoso. Te damos gracias, Padre, porque también reconocemos que tú eres el que multiplica, el que hace las cosas grandes, si lo hacemos de una manera correcta, en una actitud correcta. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Oramos también y te damos gracias por los diezmos y las ofrendas. Te pido, Padre, que tú seas multiplicando, que seas tú, Señor, supliendo toda necesidad en cada hogar, en cada familia. Porque dice tu palabra, Señor, que tú bendices al dador alegre. Padre, que cada uno dé no por necesidad, sino que conforme a lo que tú has puesto en su corazón, Señor, puedan entregar para tu obra. A ti la gloria y a ti la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar una alabanza a nuestro Señor. Y vamos a adorar al Señor.